Ok, ahora que estamos listos, vamos a pasar la conversa a Jennifer Olsen, que es la presidente del Instituto Rosalind Carter para Caregivers, Cuidadores. Gracias. Gracias por estar acá hoy. Estoy muy contento de estar acá para hablar sobre un asunto tan importante que es las finanzas. Cuando nosotros trabajamos en nuestro instituto, siempre sabemos que las cosas que están dando más estrés es fondos y familias. Entonces vamos a hablar sobre el fácil, las familias. Tenemos 3 panelistas hoy y antes que lo pasemos a ellos se van a presentar después. Quiero decir que nuestro trabajo en el instituto son para amigos, familias, para las personas que están tornándose más viejas o están discapacitadas y reconocemos que todos nosotros vamos a necesitar un cuidador a algún punto. Entonces, si usted está oyendo eso, tal vez está pensando en sus necesidades ahora o en el futuro. Nosotros reconocemos que nosotros estamos aquí para hacerlo menos difícil para todo el mundo y nuestra conversa hoy va a hablar sobre algo de eso. Nosotros reconocemos que los cuidadores de hoy son los cuidadores de mañana. Vamos a hablar sobre algunas barreras que tienen con problemas financieros y algunas áreas en que los individuos pueden abogar para entrar en esas áreas. Vamos a oír oportunidades de expertos que están en ese sector y yo espero que les parezca muy valoroso. Ahora les voy a pasar para que se presenten y ahora que hablen sobre su relación de cuidador. Están hablando sobre mute. Hola, soy Melissa Johnson, soy la gerente de programas, está en la American Red Cross. Muchas gracias por estar acá y por la conversación sobre el mes de soporte a los militares. Yo he sido una cuidadora de mi marido por 18 años. Él es un militar, tiene PTSD y tiene muchas discapacidades mentales y físicas. Se jubiló de los bomberos, que eran en adición a su posición de militar. Yo era una profesora de escuela y tuve que sacar muchos días para cuidarlo. Y también muchos de esos días no estaba acá. Y después tuve que sacar mis días de trabajo para ayudarlo. Bajamos nuestra renta y también las contribuciones para jubilación. Y ahora puedo trabajar de casa y eso me ayuda a ayudar la familia financieramente sin sacrificar la familia. Muy lindo tenerla. Tony. Hola, Tony Gingerelli, soy la directora de abogacía. Nosotros hacemos cooperaciones para darle una vida mejor a los cuidadores y darles mejores sistemas. Y estoy muy contenta que todos están acá porque ahora en mayo es el mes de americanos más grandes y yo soy una cuidadora de familia y también vi a mi mamá ser una cuidadora para mi abuela. Y tengo ella tenía 2 trabajos mientras cuidaba a mi abuela. Ella tenía un trabajo flexible y ella lo hacía entre 2 empleos. Y hubo un punto en que mi abuela se cayó y un amigo de la familia podía venir a tratarla, pero no nos estábamos dando cuenta
que ella no podría estar en casa con nosotros más, entonces tuvo que ir a la casa de asistencia y así que yo puedo contribuir. Y me enseñó mucho ver cómo mi mamá balanceaba esas dos cosas. Entonces, mi trabajo es ver cómo puedo mejor cambiar nuestros sistemas para hacer todo eso mejor. Gracias por compartir sus cosas, sus experiencias, Tony. Hola a todos, estoy tan contenta de estar acá para hablar de perspectivas y oír lo que tienen que decir. Mi nombre es Trisha y yo soy una consultora para Family Advocacy. Trabajo en diferentes proyectos para hospitales de niños y también trabajo con Title V en Minnesota. Entré en esto en perspectivas diferentes. Crecí viendo a mi mamá tratando mi papá que tenía una distrofía y ellos se pusieron más y más grandes y esa responsabilidad de cuidarlos me cayó a mí como la única hija. Entonces, cuidé la hermana de mi marido que también tenía una distrofía muscular y eso fue otro aspecto de cuidador. Y después mi hijo Charlie, que tiene complejas necesidades médicas y era una madre soltera y me pareció muy difícil ese papel de cuidadora como madre por muchas razones y después vamos a hablar más sobre eso. Él tiene 14 años, tiene atrasos de movilidad, tiene TDAH y otros diagnósticos. Muchas gracias, estoy muy feliz de estar acá hoy y muchas gracias por tenerme acá. Ahora le voy a pasar a Trisha, dada la experiencia que tiene, cómo las políticas pueden ayudar o entrar en el camino para una situación sostenible financiera. Sí, como dije, era una madre soltera en mis 30 años. Tenía una hipoteca, tenía que hacer una consultoría con el Estado y cuidando a mi hijo y no sabía ni cómo iba a llevarlo a daycare. Y eso no era una opción porque los daycares no quieren bebés que están enfermos o que no entienden y que tienen muchas necesidades. Entonces, estaba terminando mi maestrado y muchas cosas ocurriendo. Fue muy difícil para mí encontrar un empleo porque no tenía acceso a cuidados para mi hijo, no tenía nadie que ayudara y las finanzas eran limitadas. Entonces fui de ser independiente para tener que depender de muchos sistemas gubernamentales para sobrevivir. Nosotros necesitábamos mucho soporte para hasta navegar todo eso. Una de las cosas que me parece que que ayudarían es sobre cuidados para niños, serían daycares más inclusivos, no para un niño que está enfermo, pero las políticas en eso pueden ayudar. Sería muy bueno si los empleados pudieran entender mejor la importancia de los días de medicina para faltar al trabajo y eso les beneficiaría a la organización. Cuidado personal, asistencia con eso, fue una cosa que conseguimos accesar algunas veces y ahora estamos con muchos problemas de encontrar gente suficiente para trabajar. Es difícil encontrar el dinero
y nosotros necesitamos PCAs que sean calificados. Otra solución sería mirar a políticas, que sería muy bueno si podríamos conseguir ayuda coordinando cuidados. Eso es tan difícil y a veces necesitamos ayuda. Es un trabajo de tiempo entero, solo manejar las citas de médicos, las terapias, todo. Trisha, gracias. Hablando sobre las dificultades y las soluciones potenciales. Tony ahora ha hecho tanto trabajo en entender esos impactos financieros. ¿Puede hablar cómo es su entendimiento? Gracias, Jennifer. Sabemos sobre la información que nuestro sistema y políticas no están dando soporte a los cuidadores como debería. A cada 5 años, la alianza hace una encuesta nacional y dice que de muchos de los cuidadores están trabajando tiempo integral y la mayoría de ellos, 61%, no tienen ninguna salida pagada del trabajo, así que 45% de los cuidadores tuvieron impactos financieros por esta responsabilidad. Y si guardar plata para cualquier cosa ha caído para esa gente. Sabemos que 12% no tienen ahorros de largo plazo, que quiere decir para educación y otras cosas. Y mucha gente ha dejado cuentas sin pagar y muchos han prestado plata de familia y amigos. También 1 en 10 no han conseguido pagar cosas básicas como comida. Estoy hablando sobre esas estadísticas porque las personas se sienten muy solas cuando están pasando por eso, pero quiero enfatizar que no necesita ser de esa forma. Podemos tener una estructura para cuidadores y estoy muy contento que estoy en este panel y vamos a hablar sobre cómo esas políticas podrían ser cuando pensamos en un mundo en que los cuidadores tienen soporte. Gracias, Tony. Ahora vamos a hablar sobre 18 años, Melissa, ¿cómo es? Cuando está hablando en cuidados de largo plazo, todos los días. Vamos a oír de ella cómo es la falta de ayuda para largo plazo. Los 18 años fueron muy difíciles para mí, fueron el mes pasado, y cuidando un niño para que hasta llegue a adulto. Y estamos en un punto que no estaba trabajando por un tiempo. Nosotros teníamos poca renta, así que no podíamos poner ninguna plata para jubilación. Y a los 53, ¿cómo vamos a asegurarnos que podemos estar seguros financieramente? Vamos a tener Social Security, Medicare, beneficios como eso. Entonces, es muy preocupante para mí. Y cuando pensando en los cuidadores que yo sirvo, cuando están cuidando a alguien que aman, como a mi papá que estaba en hospicio, no están compartiendo una renta familiar, un ingreso familiar. Y si usted es un niño cuidando de una persona más grande, no hay renta y eso lo hace más difícil todavía para sostener la casa. Entonces estamos pensando en respite care, que es como alivio al plazo para ustedes, pero personas a veces no califican a ver cosas en su área.
En South Dakota, acá tenemos muchas áreas rurales que no hay nada en 3 horas manejando para asistencia. Entonces, yo estaba en la posición de trabajar o cuidar y nosotros ya tuvimos que tener una conversación sobre, bueno, usted pensó en no trabajar más. ¿Y qué pasa si algo trabaja conmigo? Si algo me pasa a mí, mis niños van a tener que ayudar a su papá. ¿Cómo eso impacta las cuestiones financieras de mis hijos? ¿Y qué van a tener que hacer si algo me ocurre y qué dejo para la próxima generación? Entonces tienen que tener seguro de vida. Cuando los militares salen, tienen 120 días de seguro y muchos no están ni saben de eso y no tienen otro seguro de vida. Hay gente que no tiene ningún tipo de seguridad y también los beneficios son una fracción de lo que es necesitado por gente que se hace discapacitado. Entonces, es crucial para los cuidadores pensar cómo van a prepararse para el futuro y cuáles son los pasos que tienen que tomar ahora antes que la cosa se haga más difícil. Más una cosa mencionar que estamos muy es realmente maravilloso que tenemos nursing homes para veteranos, pero para largo plazo de cuidados no necesitan tener un montón de cosas en lugar y ni siempre funcionan. Y esas casas no necesariamente están donde vivimos nosotros. Así que si lo tengo que llevar a mi marido allá, vamos a tener que mudarnos para pasar un tiempo con él. ¿Cómo voy a hacer? Tengo que manejar 6 horas todos los días. ¿Y cómo eso se va a ver? ¿Y cuál es el precio de eso para la familia en términos financieros? Hay muchas preguntas que usted trajo y bueno, quiero pensar en los calendarios de eso para su planeamiento futuro también, porque uno no sabe hasta que lo sabe, ¿no? Y Tricia, pensando en los impactos de largo plazo, ¿cómo es con Medicare? Sí, una de las cosas que me pasa por la cabeza, cómo es complicado y cómo difícil es navegar esos sistemas. Tengo mucha educación, inglés es mi primer lengua, no tengo las preocupaciones financieras, estoy estable, estable emocionalmente, casi todos los días, tengo mucho privilegio. Y asimismo es todavía muy difícil entender qué está ahí fuera, qué está ahí disponible para mí y todas las cosas. Así que pienso en eso para personas que tal vez no tengan inglés como primera lengua, eso solo lo complica más. Y en todas las áreas de nuestro estado, piensa en todas las áreas de Minnesota, que la persona tiene que manejar 4 horas para conseguir ayuda. ¿Quién puede trabajar un empleo y después sacar 2 días para ir a 2 consultas, 2 citas médicas? Así que tenemos que considerar con intención cómo hacer eso más accesible. Y cuando pensamos en los costos de cuidados, sí, es más posible para las personas que no necesitan ser pagas, pero también tenemos que pensar al costo cuando algo ocurre a esa persona
y los sistemas tienen que entrar. Y muchas veces no hay nadie. Si usted no tiene a alguien para que la persona tenga que ser institucionalizada y ponerlos en en un ambiente que no es como la casa y seguro no es un lugar que ellos escogerían. Eso es lo que ocurre en varios casos. Y ahora me gustaría hablar sobre oportunidades y opciones para las personas que no tienen Medicaid, que necesitan costos de largo plazo. Es una buena pregunta. La respuesta honesta, hay oportunidades para gente que no tiene Medicaid. Esa pregunta habla sobre, uno, es importante que nosotros protejamos fondos para Medicaid ahora y cómo hacemos nuevas políticas para darle soporte a las personas que no tienen Medicaid. Los que pueden pagar soporte de largo plazo están bien, están con problemas, pero están bien. Y las personas de renta más baja, hay algunos soportes de largo plazo como los cuidados para veteranos. También en el lado de Medicare, por ahí algunas personas tienen acceso a cuidados más habilitados y Medicare puede tener ayudas de mediodía para una enfermera de mediodía, por ejemplo, pero de nuevo, las opciones son limitadas. Y parte de la razón que estamos teniendo esta conversación, ¿qué es lo que tiene que cambiar para los cuidadores que no están recibiendo su soporte? Entonces ahora puede hablar un poco sobre la cuestión de veteranos y militares. Sí. En el militar tenemos sistemas como el Departamento de Defensa o de los asuntos de veteranos. Hay TRICARE, que es un seguro, y eso cubre muchos de los costos. Tenemos mucha suerte. Pero la persona que está cuidando al otro es también un coordinador de cuidados. Y las personas por ahí no saben las asistencias que están disponibles, eso cambia en cada área, toma mucho tiempo y eso nos hacemos profesionales de registros médicos para saber qué necesitamos para calificar y cuáles son los formularios que tenemos que llenar. Y un componente interesante que los militares pagan y después sus factores calificantes cambian. Cambia por el número de servicios que tuvieron y otras cosas están pendientes. Así que no tienen muchos años, no van a calificar. Así que esos también son variables. TRICARE es un seguro militar. Hay individuos que califican por vida y si no están discapacitados pueden usarlo cuando se jubilan. Y hay algunas familias que califican, pero esos no son aceptados en todos los lugares. Hay clínicas que no lo aceptan. Hay exámenes muy caros que no están cubiertos. Donde vivo yo no hay tantos proveedores de servicios médicos. Los premiums por ahí son muy caros. Y la distancia para los hospitales VA también pueden ser muy lejos. Tenemos un programa comunitario que también el VA es bien lejos.
pero a veces que el médico que necesitamos ver también está hacia 3 horas, así que hay que viajar también. Entonces, no todos los médicos aceptan los seguros militares. Hay medicaciones que no están cubiertas tampoco. No es, y tal vez no, simplemente no pagan por eso. Tengo TRICARE, pero también tengo restricciones en medicaciones y también las farmacias que aceptan TRICARE no son muchas y hay que pedir por correo. En los últimos años he tenido problemas hasta para suplir y tuve que pagar hasta como $200 a más para conseguir una prescripción para mi marido. Entonces, si tengo que pagar 100 más, a veces $20 es mucho para mí. Entonces, eso es una preocupación muy grande. Y entonces, sin embargo, tenemos toda esa cobertura, tenemos todo ese seguro y ni así cubre todo. Yo digo, somos tenemos mucha suerte, pero todavía hay cosas que necesitan ser cuidadas. Gracias por compartir eso. Y para todos oyendo, esta conversación muestra cómo complicado es coordinar todo eso, los formularios y los procesos. Bueno, que nosotros a veces no tenemos todo que se incluye en en cuidar a una persona. A veces necesitamos hasta abogados, porque he oído que muchos cuidadores han tratado de tener equilibrio con su trabajo y a veces no es posible mantener ayuda con el trabajo. Y si uno está ofreciendo cosas para un bebé recién nacido, bueno, también lo ofrece para gente más grande como es. Entonces, por ejemplo, su suegra puede recibir los mismos beneficios o no. Cuando uno está escogiendo el plan para el próximo año, ¿cómo es que se puede poner en la proposición que si existe soporte y saber cómo esos seguros manejan los pedidos de ayuda, los reclamos al seguro? Así que todo eso son desafíos y todas las horas que los empleados pierden manejando todo eso y mirando a todo que sale, todo que pasa afuera. No hay nadie que pueda hacer algo tan lindo. Eso es una cosa que sí debo decir, pero todo eso es una cosa que tenemos que pensar, que tenemos que mantener los cuidadores trabajando. Sí, hay muchos desafíos. Entonces, vamos a hablar sobre oportunidades. ¿Qué estás pensando cuando pensamos en políticas y lenguaje legislativo para los cuidadores que puedan tener una vida financiera sostenible? Estoy muy contenta que estamos hablando sobre soluciones. Sabemos que de AARP que las personas gastan $7,200 al año cuidando a las personas. Un pedazo de legislación que quiero hablar es el Credit for Caring Act. Eso es federal. Es una ley bipartisana para demócratas y republicanos. Así que el House y el Senado están, la Casa y el Senado están interesados y les dan un crédito de tasas para el costo de largo plazo de cuidadores a largo plazo. A mí me parece que estamos yendo en la dirección correcta. Esa ley no fue introducida
el año pasado el gobernador de Nebraska ya firmó una ley sobre eso y ya empezó. Así que a veces pensamos en cosas que están ocurriendo en el nivel federal, pero hay cosas ocurriendo también en el nivel estadual. Y cuando uno tiene un crédito de tasas en cualquier lado, eso ayuda. Otra cosa es Family Leave, que es Melissa, la licencia familiar que Melissa estaba hablando. Y nosotros tenemos que abogar para que haya una política para licencia familiar y tenemos que hablar con los líderes y estamos muy orgullosos del trabajo que fueron capaces de crear leyes que incluyen licencia familiar. Y estamos muy contentos que ellos están haciendo y teniendo esas conversaciones ahora. Y más estados deberían tener esa política. Si su estado no tiene eso, hable con sus políticos locales. Y la última parte, la política, legislación que pienso que podría tener un impacto significativo, que oímos mucho, es jubilarse. Cuidadores están trabajando. Eso es una cosa que quiero enfatizar. Mismo que está ocurriendo en la casa. De nuevo, AARP ha puesto un reporte que es muy bueno, que estima que los cuidadores, que el trabajo de los cuidadores que no va pagado está estimado en 600 billones de dólares y ellos no están recibiendo plata en Social Security para eso. No tienen créditos de Social Security tampoco. Entonces, el Care Credit Act sería una ley que le darían los cuidadores que salieron del trabajo un sueldo nacional de promedio para darles por lo menos 80 horas para familiares dependientes como compensación por 5 años para propósitos de aumentarle el Social Security también. Entonces, esos son ejemplos de políticas que estoy contenta al respecto y que pueden impactar la sostenibilidad de los cuidadores en los Estados Unidos. ¿Hay alguna política que le gusta mencionar? Bueno, puedo apenas hablarlo como es para nosotros y acá en Minnesota tenemos los servicios de casa. Si un individuo que está abajo de 18 años y califica, hay una opción para accesar algunos sueldos. Podrían ser usados para un PCA o un cuidador, pero también podrían ser usados para pagar un padre por un menor de edad. Y esa es la única opción acá en realidad. Pero nosotros no podemos trabajar en ese, estamos trabajando y es el trabajo más difícil que jamás he imaginado. Y yo lo tengo que hacer por el resto de mi vida. Y sería muy lindo guardar plata para jubilación, pero jubilación se parece muy bien ahora como lo que vivo hoy. Pero esas excepciones pueden ayudar a las familias que están cuidando a alguien, pero también sería muy lindo para ayudar a un niño quedarse en la casa y en la comunidad y tener una vida de escojas. Así que
como podría explicar, es que esas exenciones pueden darle a las personas más de lo que la persona en general lo usa, pero puede ayudar y no solamente es también una opción direccionada por el consumidor, que es muy importante para las personas que tienen esas discapacidades y para sus familias. Gracias. Estamos esperando que las audiencias tengan sus preguntas listas para todas. Y voy a preguntar más una pregunta, que es, ¿cuáles son algunos pasos y acciones que los participantes pueden hacer para abogar para los cuidadores, para el sostenimiento financiero? Entonces, a mí me parece que la cosa más importante cuando mirando a esos sistemas y servicios, que esos programas que nos son dados y las políticas que necesitan ser dibujados, diseñados por las personas que los están usando y las personas que son impactadas por esas políticas. Entonces tenemos que traer a la mesa los cuidadores. Ellos tienen que estar adelante y diseñar eso, implementarlo, evaluar esos programas que están ahí, que van a impactarnos. Es muy lindo ver más y más sistemas que están trayendo los cuidadores como para hacer las decisiones, porque lo que hemos visto por mucho tiempo es así, nosotros tenemos un cuidador en la mesa. No, entonces, no, sí, nosotros invitamos a alguien con una discapacidad. Tenemos una persona en la conexión, pero hacer cooperación en eso con personas de discapacidades y las familias es algo diferente. Es una experiencia diferente cuando podemos cooperar en hacer ese trabajo juntos. Entonces, mi recomendación más grande sería empujar las organizaciones para crear esos espacios intencionalmente en la mesa todas las veces y que lo hagan antes de empezar a crear cosas. A mí me parece que todo el mundo en ese panel va a estar muy de acuerdo con eso. Sí, como mencioné antes, estamos empezando a mirar cómo va a ser nuestro cuidados de largo plazo y una de las cosas que quiero decir es que es crucial saber cuáles son los recursos que están disponibles y los beneficios. Por ejemplo, para la familia de veteranos hay beneficios para sobrevivientes. Entonces, estúdielo, cómo usted califica y haga una aproximación de los beneficios que van a recibir. Nosotros nunca podemos garantizar, pero queremos ver cuánto va a ser si la persona se muere o cuánto cuesta si la persona está en un edificio de cuidados de largo plazo. Bueno, tenga todos los historiales médicos y todo a mano. Y bueno, agarre todos los récords militares para tratar de encontrar los documentos que usted necesita para ver si califica también. Y también tenga directivas avanzadas a saber cuáles son las ideas que la gente tiene para cuando quieren morir o están en una situación que necesitan que uno necesite saber lo que hacer cuando la persona no puede tomar las decisiones por sí misma. Entonces estamos empezando conversaciones bien temprano. ¿Cuáles son las cosas que debemos tener en lugar? Nosotros tuvimos un placer enorme de trabajar para una escuela que la persona para quien trabajaba tenía profesores para sustituirme todo el tiempo. Ellos siempre hacían todo para ayudarme y pues, saber que mi vida no era tan estresante. Y cuando mi marido necesitaba más supervisión, cuando él estaba olvidándose,
Cuando mi marido se olvidaba dónde estaba, ellos me dejaban traer mi marido al trabajo y eso me hacía tan más confortable. Y yo sé que eso no es una opción para todos, pero algunos empleadores pueden dar más opciones flexibles, dar más entrenamiento, cosas que pueden hacer una diferencia increíble. Y hasta entender cuando uno está... cuando no puede tener una oportunidad remota, que por lo menos entiendan cuando uno falta o usar programas de cuando tuve que salir y programas que me dan plata para cuando no puedo trabajar, a programas de asistencia que están disponibles, FMLA, también tener miembros de familiares extendidos que también sean inclusos en las políticas. Todo eso ayudaría muchísimo cuando usted está mirando cómo va a ser para el largo plazo, porque si uno es un cuidador, no se puede arreglar eso en un minuto. Entonces, les alento de hablar con sus líderes políticos y la comunidad de cuidadores también. También planeando el Departamento de Defensa, hacer los pagos de seguro más bajo, darle más soporte al VA Hospitals y también tener programas de fondos para opciones para largo plazo. Una grande parte de esa conversación que nosotros siempre no hablamos es que nos olvidamos que también el cuidador tiene sus problemas de salud mental y física. En mi situación, por ejemplo, si algo me ocurre, ¿cómo va a ser quien tiene que entrar y cuidar a mi familia? Entonces, ¿cómo es? Usted tiene que ponerse su máscara de oxígeno. Nosotros tenemos que cuidarnos a nosotros mismos también. Tengo un amigo grande que es asistente social. Nosotros, siempre ella dice, nosotros también tenemos que estar saludables porque nosotros somos seres humanos. Y si los cuidadores de hoy son los pacientes de mañana. Sí, amo esta pregunta porque me dan una oportunidad de hablar sobre el camino que vamos a hacer para ayudar los cuidadores. Es la primera vez que un montón de secciones del gobierno federal están ayudando para hacer un sistema más comprensivo y la estrategia nacional para viviendas comunitarias fue desarrollada por el Advisory Council, por el ACT, por varias leyes, incluyendo los cuidadores familiares. Hay una estrategia familiar. Hay 350 acciones federales que el gobierno puede tomar y hay más de 150 acciones que pueden ser adoptadas por el sector privado y el gobierno para ayudar a los cuidadores familiares en mejorar la seguridad financiera también de esos cuidadores. Hay una fundación también que está ayudando y muchos miembros de la comunidad hicieron una campaña para hablar con los cuidadores. Son grupos de personas más grandes y bueno, todo el mundo que necesita de ayuda. Hay muchas oportunidades para que uno se envuelva en
Me parece que vamos a poner en el chat un enlace para quien quiere participar. Y hay muchos abogados que también reciben oportunidades para hacer abogacía, para hacer eso lo más fácil posible, porque hay muchas cosas envueltas en ser un cuidador, bueno, oportunidades de mandar cartas o hablar con los políticos. Tony. Y una cosa que me gustaría decir rápido, hable con sus políticos cuando tenga la oportunidad. Llámelos, mismo que sea 30 segundos, hable con todo el mundo, todos los políticos que pueda llamar y ellos quieren oír su voz. Gracias, Tony, y todos por responder las preguntas. Muchos cuidadores han preguntado qué es que puedo hacer cuando necesitan de ayuda y siempre pienso la respuesta. Entonces, yo no puedo hacer esa campaña, pero usted puede. Algunas de las herramientas que fueron discutidas hoy pueden ayudar. Entonces, les alento que pongan sus preguntas en la función de preguntas y respuestas Q y A de Zoom. Y también, como soy moderadora, una cosa que quiero decir que es una oportunidad buena es abogar por para una oficina en el gobierno federal para la salud de los cuidadores. Nosotros estamos trabajando muy duro para las comunidades en que estamos y como mucho de cuidar es entender las regulaciones, los formularios y coordinar todo. Sería muy lindo si cada regulación fuera pasada por un cuidador antes de ser aprobada. A mí me gustaría ver eso. Entonces, una pregunta que tengo para empezar. Si hay algo que usted diría que le gustaría saber antes de entrar en eso, en términos de finanzas, que lo hubiera hecho más fácil la vida, ¿qué sería? Porque hay algunos cuidadores en esta conexión que están empezando ahora. Yo sé que algunas cosas fueron dichas del lado militar. Sí, cuando decís eso, lo que me hace acordar es saber que yo no iba a tener empleo por 5 años y teníamos adolescentes en casa. Mi marido perdió el empleo en los bomberos y había un pedazo de tiempo entre que lo pagaran los servicios del VA para militares, y eso puede ser de algunas semanas a algunos meses. Si supiera que íbamos a necesitar eso para pasar por lo menos por el primer año, yo habría empezado a hacer un trabajo por afuera para ahorrar una plata, porque se rompe la heladera y uno necesita las gomas para el auto. Hay muchas cosas que van a necesitar ser hechas. Si nosotros pensamos, somos jóvenes, y después eso ocurre y uno no puede más. Y sí, eso es lo que oigo, sí. Gracias. Hay tanta cosa que me gustaría que supiera antes y muchas cosas que todavía estoy aprendiendo. La mayoría de las cosas que aprendí ha venido de otros cuidadores de niños con necesidades especiales. Ellos saben cómo hacer las cosas y a mí me gustaría haber
sabido cómo conectar con esos individuos y tener mejor información, porque en el sistema no ayuda tanto. Y cuando hablé con cuidadores sobre las necesidades de mis hijos, los proveedores no tenían ni idea que mi hijo debería ser elegible para servicios, de acuerdo con nuestra situación financiera. Y bueno, si yo les digo, pensé, bueno, van a chequear eso y está bien, pero no. Hay tantos servicios que podrían haber sido, ayudarían mucho. Y es tan difícil para mí para entender y es difícil para todos y no necesita ser de esa forma. Entonces, a mí me gustaría haber hablado más con otros padres que podrían guiarme y decirme, bueno, ellos probablemente no saben lo que están hablando y bueno, conseguir más información en general. Sí, el poder de los amigos, sí, es algo importante. Y la red de personas cuidadoras, cómo son importantes y realmente dan muchas oportunidades para todos. Tony. Sí, yo pienso que para reiterar lo que Melissa y Trisha estaban diciendo, es tan bueno ir a la comunidad y tener esas conversas y tratando de lidiar con reclamos del seguro y navegar esas cosas. Es tan importante hablar con cuidadores. El otro día hablé con mi mamá. Es muy bueno poder hablar con otras personas que están pasando por eso para ayudar. Y la segunda parte de eso, pienso que en términos de envejecer, mi generación, más y más personas están pensando en seguridad financiera y qué va a pasar con sus amados y tener esas conversaciones temprano. Y porque uno no sabe lo que va a pasar en el futuro, un lugar para empezar. Gracias a todos. Gracias por los panelistas y espero que todos encontraron valor en la conversación. Y gracias por hacernos todos aquí juntos en esto. Vamos a pasar para los organizadores. Muchas gracias, Jennifer. Qué linda moderación. Quiero también agradecer a todos los panelistas, los ponentes, y gracias a todos por estar acá. Tenemos recursos de la conversación que tuvimos. Cuando uno baje el PowerPoint, la presentación que está abajo de la página de la sesión, por favor, denos ideas. Cuando leen esa sesión, pueden clicar el botón de la sesión que se puede encontrar abajo del título de la sesión. Esperamos que a usted le gustaron y esperamos recibir sus ideas y vamos a encerrar en algunos minutos. Gracias.